Buen día, mi nombre es Katherine Israel y les voy a hablar sobre el pH. El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución, el cual el pH indica la concentración de iones de hidrógenos presentes en determinadas disoluciones. La sigla pH significa potencial de hidrógeno. Uno de los conceptos que debemos recalcar en este tema es el valor del pH, el cual se puede medir mediante un potenciómetro, también conocido como pH-metro, el cual es un instrumento que mide la diferencia potencial entre dos electrodos, un electrodo de referencia que es generalmente de plata y un electrodo de vidrio que es sensible al ion de hidrógeno. Como podemos ver en las diapositivas, hay dos ejemplos de pH-metro. Uno es el pH-metro digital y el otro es pH-metro sobre la mesa, que el sobremesa, es más que todo utilizado en laboratorios. En la escala podemos observar los tres diferentes tipos de pH. El primer pH es un pH ácido. Un valor de pH que sea menor de 7 significa que es ácido. El segundo es el pH neutro, que en esta escala un pH neutro es el que tiene un valor de 7, lo cual significa que es una sustancia no es ácida ni tampoco es alcalina. El tercer tipo de pH es el pH alcalino. Es un valor de pH que sea mayor a 7, significa que es alcalino. Uno de los ejemplos de los pH alcalinos son en nuestra vida cotidiana el agua ionizante, espinacas, brócoli, té verde, manzanas, almendras, zanahorias, entre otros. Un ejemplo de el pH neutral son el agua de grifo y agua destilada y embotellada, que es algo que usamos en nuestra vida diaria. Y por último, ejemplos del pH ácido son zumo de frutas, la mayoría de granos, también pueden ser cocidos, azúcar, pan, mariscos, pasteles, pasta, quesos, entre muchos más. Un tema que también considero sumamente importante es saber las sustancias y los niveles de pH aproximados que tiene en nuestro cuerpo. Un gran ejemplo sería la orina. La orina contiene un pH de 4,5. La sangre contiene un pH de 7 y la piel también contiene un pH de 4,5. En general, los niveles de pH del cuerpo tienden a ser más alcalinos que ácidos. Un químico llamado Linus Pauling, que fue ganador de 2 premios Nobel, afirmaba que mantener el cuerpo con un pH alcalino es la clave para mantener y disfrutar de una buena salud. Esto me parece muy interesante, ya que aprendemos más sobre nuestro cuerpo y los niveles de pH que contienen algunas sustancias en él. Ahora vamos a hablar de lo que son ácidos y bases fuertes y nombrar algunos ejemplos de ello. Los ácidos fuertes son los que se disocian completamente cuando se disuelven en el agua. Por lo tanto, ceden a la solución una cantidad de iones. Algunos ejemplos de los ácidos fuertes son el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, ácido clorhídrico y el ácido nítrico. En las imágenes que presento en la diapositiva se puede ver el tipo de ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico. Una definición para bases fuertes es una base que en una disolución se disocia completamente en iones. Las bases fuertes más comunes son los metales alcalinos y los hidróxidos alcalino-térreos. Algunos ejemplos básicos de bases son hidróxido de sodio, hidróxido de litio e hidróxido de potasio. Ahora vamos a hablar de los ácidos y bases débiles. Una definición para ácidos débiles son aquellos ácidos que no están totalmente disociados en una disolución acuosa. Algunos ejemplos que pueden considerarse ácidos débiles son el ácido cítrico, que está presente en limones y otras frutas. También el ácido bórico, que se usa como un antiséptico y en la oftalmología. Y tercero, el ácido fosfórico, que está presente en muchos refrescos para potenciar su sabor.
Ahora damos una definición de bases débiles, las cuales son aquellas bases que en una disolución acuosa no se disocia completamente, sino que habrá un equilibrio entre partículas disociadas y sin disociar. Algunos ejemplos de bases débiles son alanina, amoníaco, metilamina y el hidróxido de amonio. Hola, mi nombre es Naima Romero y yo les voy a explicar lo que es la constante de ionización ácidas y básica. ¿Qué es? Es la medida cuantitativa de la fuerza de un ácido de disolución. Es la constante de equilibrio de una reacción conocida como disociación en el contexto de reacciones ácido-base. ¿Qué son las reacciones ácido-base? Esta ocurre cuando un ácido y una base neutralizan sus propiedades mutuamente. ¿Qué nos quiere decir esta constante? Que nos ayuda a determinar cuál es la capacidad que tiene un ácido de diluirse. ¿Ok? La constante de disolución del ácido se denota con la letra K en mayúscula y la letra A en minúscula, como se visualiza en la lámina. Se expresa comúnmente con mol sobre litros. Aquí viene lo complicado. La fórmula general de la constante es la siguiente: HA más la molécula del agua. Esas dos flechitas que se ven en la fórmula general son que se encuentran equilibradas. O sea, tanto la primera reacción con la segunda reacción se encuentran equilibradas. A menos más H3O. Ok, les explico. Donde HA es el ácido que se disocia a la base conjugada del ácido, que es A menos. Y tenemos el ion de hidrógeno o el protón. Este se une con la molécula del agua para crear el enlace hidróneo, el enlace de hidróneo, que es el H3O que se ve en la lámina. ¿Okay? Cuando ya la reacción está en equilibrio, o sea que ya hace su proceso de que esta reacción hace la reacción de y vuelve a hacer la reacción del otro. O sea, hacen como un pequeño ciclo. Cuando ya ese ciclo está hecho, ya se puede calcular cuál es la constante de ionización. Esto se define, o sea, esta fórmula se hace de la siguiente forma. Esta Ka es igual a la base conjugada del ácido, que es A menos, por la molécula o el ion hidrónico, que es H3O, entre el ácido por la molécula del agua. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Que cuando el ácido está muy concentrado, la molécula del agua se vuelve una constante, o sea, desaparece de la fórmula. Y queda la fórmula original, que es la que vemos en grande abajo, que es Ka es igual a la base conjugada del ácido por el ion de hidrógeno o el protón entre el ácido. ¿Ok? Ok, en la siguiente lámina les voy a explicar el uso de la constante de ionización para percibir el equilibrio y la fuerza de los ácidos. En este punto es importante recordar lo que es una base y ácido fuerte y un ácido y base débil. Los ácidos y bases fuertes son aquellos que tienen su carga completa, mientras que los ácidos y bases débiles son aquellos que tienen su carga, tienen la carga parcial. ¿Ok? Ahora, en la posición de equilibrio, la constante de ionización nos dice que si el número es muy grande, o sea, el número que nos dan es grande, favorece a la formación del producto. Y si la carga es muy chica, o sea, si la constante es muy chica, el número que nos da de constante es muy chica, favorece al ácido para no ser disuelto. El equilibrio en estas reacciones es importante, ya que nos ayudará a mantener su composición estable.
o sea, que no haga ningún otro tipo de reacción que no sea la que estemos buscando. Por otro lado, la constante de ionización nos ayuda a determinar y a saber cuándo un ácido es fuerte y cuándo es débil. Cuando el número es grande de la constante nos dice que el ácido es fuerte debido a que tiene mayor disolución. Y cuando el número que nos dan es pequeño nos dice que tiene poca disolución y por lo tanto es un ácido débil. En esta lámina les explicaré cuáles fueron los principales científicos que aportaron a esta constante. En primer lugar tenemos a Arrhenius, que fue un científico y profesor sueco galardonado a un premio Nobel en 1903. Él decía que el ácido es una sustancia acuosa liberando al ion de hidrógeno, es decir, que daba el ácido, que es Ha, estar equilibrado con la conjugada del ácido, que es A- más H+, que es el hidrógeno. El ion del hidrógeno se une a la molécula del agua, dando como resultado la siguiente fórmula, que es la fórmula general, que es el ácido más la molécula del agua está equilibrado con la conjugada del ácido más H3O. Ese H3O no es más que decir la molécula del agua unida al hidrógeno que quedaba por fuera. Luego tenemos la teoría de Borden y Loring. Ellos fueron dos científicos que abrieron paso a la teoría de ácidos y bases. Ellos decían que esta es una reacción de intercambio de protones, es decir, que cuando estuviese un ácido y más una base, están equilibradas con una base conjugada más un ácido conjugado. El ácido pierde un protón dando la base conjugada. El protón se transfiere a la base y este da un ácido conjugado. Esto se explica más adelante. Esta teoría se aplica para otros disolventes, no para el agua. Soy Victoria Sánchez, yo les voy a hablar sobre ácidos y bases conjugadas. Consiste en moléculas o iones que se relacionan porque un ácido pierde un protón y una base gana un protón. Es decir, que A- pudiendo aceptar un protón y volver a formar el ácido tiene comportamiento básico. Recordemos que una base es una sustancia que acepta un protón. Dado que A- está relacionada con el ácido inicial HA, que significa ácido acético, se dice que A- es la base conjugada del ácido. Análogamente, una base que acepta un protón se convierte en su ácido conjugado, ya que podrá perder el protón para volver a convertirse en una base. El ácido conjugado o de la base es aquel que se forma cuando la base recibe un protón. En cambio, la base conjugada del ácido es la base formada cuando el ácido cede un protón. En las siguientes láminas verán dos ejemplos. En la primera podemos observar que hay un concepto, nuevamente, de ácido y base conjugada, como lo hayamos escuchado anteriormente. Tenemos abajo HF, que es el ácido que dona un protón, que el nombre es ácido fluorhídrico, más H2O, que es agua, que es la base que recibe un protón. Después podemos notar que hay unas flechas que es el resultado. F- es flúor, que es la base conjugado, resultado de perder un protón, más H3O, que es el resultado de ganar un protón, que es ion hidróneo. Se forma al ganar el agua un protón. A continuación, en la siguiente lámina podrán observar otro ejemplo. NH3 es amoníaco, más H2O, que es agua, es el ácido. Y se van a formar NH4, que es amonio, ácido conjugado, más OH, que es el hidróxido, que es la base conjugada. Podemos observar que de la NH3 salió el NH4, que es el amonio. Y del agua, que fue la que se dio el protón,
se convirtió en OH, que es el hidróxido. También les voy a hablar sobre soluciones amortiguadoras. Una solución amortiguadora, reguladora o tapón es aquella compuesta por una mezcla de un ácido débil con su base conjugada. Su principal característica es que mantiene estable el pH de una disolución ante la adición de cierta cantidad de ácido o base fuerte. Las disoluciones tapón se preparan disolviendo un ácido débil y una sal que contenga a su base conjugada. Por ejemplo, CH3COOH, ácido acético, y CH3COONA, acetato de sodio, o bien disolviendo una base débil y una sal del ácido conjugado. Por ejemplo, NH3, amoníaco, y NH4Cl, cloruro de amonio. Algunas de las características de las soluciones amortiguadoras son: permite mantener el pH del medio relativamente estable al enfrentarse ante un ácido o base dentro de un rango limitado de volumen y concentración. Están compuestas por un par conjugado. Sus componentes ácidos y básicos no se neutralizan entre sí. Para preparar una solución amortiguadora se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones. En primer lugar, necesitamos conocer el pH al que queremos tener una solución amortiguadora. A continuación, buscamos un ácido o una base que se encuentre cerca del pH buscado. Se calcula el pH sin solución amortiguadora aplicando la ecuación de Henderson-Hasselbalch. pH es igual a pKa más logaritmo, paréntesis, corchete, S, cierras corchete, slash, abres corchete, A y cierras paréntesis. pKa es menos logaritmo de 10K, donde Ka es la constante de acidez, S es la concentración de la sal, formada por su base conjugada. A es la concentración del ácido. En conclusión, para cerrar con nuestra exposición, queremos decir que el pH es una unidad de medida que nos indica el grado de acidez de una solución. Los ácidos fuertes y las bases fuertes se refieren a especies que se disocian completamente para formar los iones en solución. Constante de ionización, ácidas y básicas, es una medida cuantitativa de la fuerza de un ácido en disolución. En una reacción ácido-base de Bronsted-Lowry, un ácido conjugado es la especie que se forma después de que la base acepta un protón. Por el contrario, una base conjugada es la especie que se forma después de que un ácido dona su protón. Y por último, una solución amortiguadora, reguladora o tapón es aquella compuesta por una mezcla de un ácido débil con su base conjugada.